la redención. En el nombre del Señor Jesús vamos a hablar de la redención en esta noche. La palabra redención, amada iglesia del Señor en Villa del Río, significa rescatar, significa salvar, comprar, pagar el precio por algo o por alguien. Sabe que en la Biblia hay varios tipos de redención. Levítico, donde acabamos de leer el capítulo 25, el verso 25 en adelante, habla de la redención de bienes materiales. Dice que cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces ¿quién? Su pariente más cercano, más próximo, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y continúa diciendo la Biblia, y cuando el hombre no tuviere rescatador, cuando no tuviere redentor, y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Esto, amada iglesia del Señor, era cuando una persona en Israel empobrecía totalmente. Supongamos que esa persona tenía una deuda con alguien y no teniendo con qué pagar esa deuda, entonces la tenía que pagar con su casa, la tenía que pagar con su terreno, con su tierra, con lo que tuviera. Con lo único que tenía para vivir, pagaba esa deuda. Cuando ya la casa se la entregaba al nuevo dueño, si había un familiar que tuviera la capacidad, la solvencia económica y fuese y pagase la deuda concerniente, entonces aquel familiar del que tenía ya la deuda negociada le pagaba el dinero a aquel hombre, y este hombre le devolvía la casa a la persona que la había perdido, porque ya su familiar había pagado la deuda. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. También existe la redención de las personas. Ejemplo bíblico claro está en el libro de Ruth. Ocurre que Noemí, esa historia es muy conocida. Noemí tenía su esposo llamado Elimelech. Ella tenía su esposo, tenía sus hijos. Vino un hambre muy fuerte en Israel y especialmente en la tierra de Belén, que era donde ellos vivían. Tuvieron que salir a vivir en otro país, a la tierra de Moab, donde murió su esposo Elimelech, pero también murieron sus hijos, los cuales al llegar a tierra de Moab, ambos se habían casado con mujeres moabitas. Cada uno de sus hijos también murieron. Noemí solamente le quedaron sus dos nueras. Una de ellas decidió quedarse en su tierra. Noemí había dicho que regresaría nuevamente a su país porque había escuchado que Dios había visitado a su pueblo con pan. Por eso Belén significa casa del pan, casa de pan. De las dos nueras que le habían quedado, la única que quiso quedarse con Noemí fue Ruth. Orfa, que era la otra nuera de Noemí, decidió quedarse en Moab. Ruth la acompañó diciéndole a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, Noemí, será mi Dios. Es decir, Ruth renunció a los dioses de Moab, que eran dioses paganos, y decidió quedarse con el Dios de Noemí, que es el Dios de Israel y el Dios de esta iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso la iglesia se regocija en esta noche, porque tenemos Dios. Aleluya. Al llegar allí, Noemí se da cuenta de que hay un pariente de su esposo Elimelech. Y este hombre, si quería, podía redimirles, pero obviamente debía pagar el precio para redimirles, para la redención. ¿Quién podía redimir lo que había sido de Elimelech y de su esposa Noemí? ¿Quién lo podría hacer? Tenía que ser un familiar cercano,
Un familiar de su esposo sería el único que podría redimirles. Encontraron que allí había un hombre rico llamado Booz. Esta historia está en el libro de Ruth. Había un hombre rico llamado Booz. Ella discretamente se lo fue contando a su nuera Ruth, que ese hombre rico que había en el pueblo, iglesia del Señor, ese era un familiar de su esposo que había muerto. Y ese hombre, si quisiera, si tuviera voluntad, las podía redimir. Redimir a Ruth, que había quedado viuda del hijo de Noemí. ¿Y cómo redimir a esta viuda? Mi hermano, no había otra forma sino casándose con ella. La única forma que tenía para redimir a la viuda de un familiar era casándose con ella, con la viuda de su familiar. En esta historia sucedieron las dos cosas, amado hermano. Vos finalmente tiene la voluntad de redimir, recuperar los bienes que habían sido de su familiar Elimelech, que había muerto, y con ello poder redimir a Noemí. Pero también tuvo la voluntad de redimir a la viuda Ruth casándose con ella. Observamos que un hombre rico hizo la redención de Noemí, redimiendo lo que había sido de Elimelech, su pariente que había muerto y había perdido todo. Y redimió a la viuda de uno de sus familiares casándose con Ruth, que era la viuda de su hijo, del hijo de Elimelech, su familiar. Amados hermanos, esto es una gran figura de la redención. Para que la redención se efectúe, es necesario dos cosas. Número uno, que el Redentor tuviese voluntad. Y número dos, que el Redentor tuviese con qué pagar el precio por el bien que se había perdido. Lo mismo ocurre con el Señor Jesucristo. Y aquí viene la parte especial y la parte medular de este corto pensamiento. Toda la humanidad habíamos sido vendidos al pecado, bajo la potestad del enemigo. Por eso Juan en su primera carta dice: todos somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Toda la humanidad está bajo la potestad del maligno, pero Cristo Jesús fue el único que vino para pagar el rescate por usted y por mí. Por eso hoy podemos decir, aleluya, no que todos somos pecadores, sino que todos hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya no cabe esa palabra de que todos somos pecadores. Ahora somos redimidos por Cristo el Señor. Oh, santo es el nombre de Jesús. Solo Jesucristo pudo hacerlo. No había otro que pudiera. ¿Por qué? ¿Por qué no había otro, mis hermanos? Si nosotros comenzamos a indagar bíblicamente, encontramos el Salmo capítulo 49, verso 7 y verso 8. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Sabe por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La redención del hermano, según el salmista, es de gran precio. Y por más que quiera el hombre pagar el precio de la redención de su hermano, ninguno podrá hacerlo. Entre los hermanos, ni entre los humanos, ninguno calificó como redentor. Ninguno tenía con qué pagar, aleluya, el precio, porque la redención de uno solo, según el salmista, es de mucho valor. Pero hay uno, aleluya, el único que tuvo con qué pagar, no la redención de uno solo, sino la redención de todos los que habemos en esta noche, en este lugar, fue Cristo el Señor Jesús. Aleluya.
aleluya, sino la redención de todos los que hemos podido creer en Él y de todos los que puedan creer en Él, en el Señor Jesucristo. Es el único con la riqueza abundante. Es el único con la riqueza suficiente para pagar tan alto precio, tan alto rescate por unos perdidos, por unos pecadores. Aparte de tener la riqueza, amados hermanos, ¿se acuerda que le hablé de 2 puntos? Número 1, voluntad, y número 2, con qué pagar. Aparte de tener la riqueza para hacerlo, tuvo la voluntad. Nadie lo obligó a hacerlo, nadie se lo impuso. Él de su voluntad nos quiso redimir. Ahí está la importancia de la redención. Ahora vamos con los ejemplos de lo que es la redención y de qué cosas nos ha redimido el Señor. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, verso 10 hasta el verso 14, les dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hasta ahí vamos. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno, dice el apóstol, se justifica para con Dios. Es evidente. La explicación es: por bien que usted guarde la ley, por bien que guarde la ley, ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Bendito el nombre de Jesús. Usted y yo no estamos bajo la ley. Ahora ha venido la fe. Bendito el nombre de Jesús. El justo por la fe vivirá. Y continúa diciendo el texto bíblico: y la ley no es de fe, la ley es de obras. Sí, porque la Biblia dice, sino que dice: el que hiciere estas cosas de obras, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿De qué nos redimió Cristo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. A todos los pecadores, transgresores, la ley los había declarado malditos. Aleluya. ¿Cómo hizo Cristo para redimirnos de la maldición de la ley, iglesia del Señor en Villa del Río? ¿Cómo lo hizo? La Biblia dice: hecho por nosotros maldición. Se hizo Cristo, un ser santo, maldito por usted y por mí. Se hizo maldito por nosotros, ¿sabe? Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y cuando esto sucedió, estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, el padre de la fe, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Sabe, hermanos, es muy común, o era muy común, escuchar del mercado de los esclavos, de la esclavitud. Por eso la redención tiene que ver con esto, con la esclavitud. La anécdota, mis hermanos, quiero terminar con esto en el nombre del Señor Jesús. La anécdota cuenta de un hombre que llegó a un mercado de estos, donde vendían, donde compraban esclavos, cuenta la anécdota. A una plaza donde vendían de estos hombres esclavos. Llegó en la tarde y las personas más sanas, más fuertes, con más salud, con más resistencia para los trabajos duros, ya habían sido vendidos. Esa tarde, mis hermanos, solamente quedaban unos pocos. Yo quiero que usted se vaya metiendo en esta historia, porque tiene un significado trascendental para nuestra vida. Esa tarde solamente quedaban unos pocos que se veían heridos. Es decir, los que compraban ya se habían llevado los más fuertes, los más
más corpulentos, los que servían para el trabajo duro. Ya habían quedado los heridos, habían quedado los enfermos, los deshidratados. Y llegó aquel hombre hasta donde el amo, donde tenía un gran grupo de esclavos, tirados en una calle los tenía. Cuenta la historia. ¿Quién sabe cuántos días sin comer? ¿Cuántos días sin beber? Aquellos hombres estaban enfermos, heridos, y como si fuera poco, con una cadena en el cuello. Aquel hombre le dijo al amo de aquellos esclavos: ¿cuánto valen estos? El amo dijo: usted se ve que no sabe comprar esclavos, porque los que saben comprar esclavos no vienen a esta hora al mercado. A esta hora solo queda lo peor. A esta hora lo mejor del mercado de los esclavos se da en la mañana. Era como una galería. Si usted quiere comprar frutas buenas, fresquitas, tiene que ir madrugado. Así pasaba. Si querían comprar buenos esclavos fuertes, tenían que ir en la mañana. Pero este hombre fue en la tarde, cuando estaba en lo peor. Los heridos, los enfermos. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dijo? No importa, no importa. Yo estoy dispuesto a pagar por ellos. ¿Cuánto valen? Yo pago el precio, no importa cuánto valen. A partir, aleluya, de ahora, dice el varón, ellos dejarán de ser suyos y pasarán a ser míos. El amo le dijo una cifra alta como para que este hombre dijera: no, yo mejor no los compro. Le dijo una cifra alta para que el hombre se desanimara y no los comprara. Oh, pero sin embargo aquel hombre le pagó todo lo que aquel amo cruel pidió por los esclavos. Enfermos que todos habían despreciado, inmediatamente después de que pagó por ellos, inmediatamente de que dio todo el dinero por ellos, lo primero que hizo fue soltarle las cadenas, quitarle las cadenas de su cuello y decirles enfrente de todos ellos: ustedes son libres. Bendito el nombre de Jesús. Si quieren venir conmigo, les dice el hombre que los había comprado, y servirme, lo harán de voluntad de ustedes, pero no con una cadena en el cuello, no con un látigo que les esté dando en las espaldas para que trabajen. Si ustedes quieren venir a servirme, lo harán de su propia voluntad. Amados hermanos, esto fue lo que hizo Cristo el Señor por nosotros. Éramos lo menospreciado del mundo, éramos las personas que la sociedad había despreciado, pero llegó Cristo el Señor, y por eso es que nadie daba nada, por eso es que nadie daba un peso, que al mismo diablo les estorbábamos. Pagó el gran precio del rescate por usted y por mí. Lo que nadie, ni usted ni yo hubiéramos podido pagar, Cristo lo pagó. Cristo rompió nuestras cadenas, esa cadena de alcoholismo, esa cadena de drogadicción. Oh, esa cadena la rompió Cristo muriendo en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Cristo rompió nuestras cadenas, nos hizo libres, y ahora le servimos, no por imposición, no porque nos toque, le servimos porque le amamos. Le servimos por agradecimiento, le servimos porque el diablo nos tenía esclavizados, pero el Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Esto es la redención. Bendito el nombre de Jesús. Por eso Gálatas, el capítulo 4, el verso 7 en adelante dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? Envió a su Hijo Jesucristo, su manifestación en carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Demos un aplauso al Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Y
la noticia para la iglesia del Señor en esta hora de parte de Jesús es que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí tenemos a Cristo obrando a favor nuestro en la redención de nuestras almas, pagando el precio por nuestros pecados. Estén en pie, por favor, y démosle gracias al Señor. ¿Por qué darle gracias al Señor? Porque allá en el monte de la calavera, pendiendo de un madero, el Señor Jesucristo nos redimió. Era la entrada de Jerusalén por donde todo el mundo pasaba. Allá hizo su manifestación más grande de amor, Cristo el Señor. Murió por usted y por mí, para que su nombre y mi nombre hoy estuviera escrito en el libro de la vida. Señor, te doy muchas gracias por tu redención. Muchas gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por haber derramado toda tu sangre en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por morir por estos mis hermanos, por la iglesia de Villa del Río en la cruz del Calvario. Gracias por derramar toda tu sangre, mi Señor Jesucristo. Gracias por permitir que en tu cabeza fuera puesta esa corona de espinas. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos vida y darnos en abundancia. Gracias por este pueblo que hoy ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Hoy el pueblo le da gracias al Señor y el pueblo le adora al Señor Jesucristo en esta hora, porque hemos sido redimidos por el poder del Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Gloria al nombre de Jesús. Adora a Jesús ahí por un momento. Dile cuánto lo amas, dile cuánto le agradeces por su obra redentora en la cruz del Calvario. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado y nos da seguridad. ¿Cómo es posible vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado y nos da seguridad. ¿Cómo es posible vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible vivir sin mi Jesús? Oh, gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga.